semejanzas reales, por semejanzas aparentes, por semejanzas de otra naturaleza, y así va yendo con cada una de las 8 categorías. Y recuerden que lo que él quiere explicar al final es que la mejor manera de explotar esta posibilidad de generar una agudeza humana es a partir de la elaboración de empresas. Y él encuentra que en las empresas se utiliza mucho del lenguaje metafórico porque de alguna manera se está trasladando el mensaje que puede obtener una imagen al mensaje que después puede derivar de la lectura de un pequeño mote. Y bueno, antes de llegar a la explicación de la empresa, él tiene que explicar con mucha precisión qué es esto de la metáfora. Y lo que vamos a leer hoy, seguramente alcanzamos muy bien a encontrar el avance de la metáfora, donde él está hablando de la metáfora en general, como les decía, dando una visión muy amplia de qué es la metáfora y de sus 8 géneros, y a partir ya de estos 8 géneros se hará una explicación mucho más pormenorizada en las páginas sucesivas. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Fernando. Entonces, vamos a iniciar ya con esta definición de metáfora simple. La vez pasada, pues vimos, como dice Fernando, una explicación más amplia de los distintos tipos que hay, pero aquí ya va a orientarse. Bueno, entonces, bueno, si quieres, Íñigo, iniciar la lectura y después vamos dando la palabra y que otros más sigan leyendo para que se integren. Perfecto, gracias. De la metáfora simple y de sus diferencias específicas. Muy curiosa y muy difícil cuestión que yo sepa. Nadie ha buscado su fuente, ni la han conocido bien los rhétores, y mucho menos el actual escritor, padre Pierre Lemoine, el cual, después de haber hojeado la primera edición de este libro mío, bien o mal, ha comenzado a decir algo sobre la metáfora. En un tratado suyo titulado Del arte de las divisas, que nosotros llamamos empresas, y que él imprimió para el deleite de las nobles doncellas y los delicados caballeros, como él dice, profesando un odio excesivo, no sé por qué, contra toda la nación italiana, sin perdonar a ningún sexo, a ninguna jerarquía, profana, sacra o pontificia, se dedica sobre todo a atacar a todos los autores italianos que magistralmente han escrito empresas, tratándolos como ladrones e ignorantes usurpadores de aquel arte. Y aunque no pueda negar que el arte de las empresas haya nacido y se haya nutrido en Italia, vocifera, sin embargo, que los maestros italianos no son más que serviles y sucios labradores, aficionados a amasar la informe materia de aquel arte, sin conocerlo, pero que él ha sido el único perito orfebre que ha sabido darle la verdadera forma, digna de aparecer frente a las damas. Pero, sobre todo, aunque yo no lo haya conocido antes ni por su nombre, ni por su rostro, ni por su fama, al haberse tomado el placer de satirizar jocosamente sobre mi tratado de las empresas, incluido en este volumen, después de haber tomado todo el método y la doctrina, aforismo por aforismo, y presentarla como cosa suya, también se divirtió jugando contra mi parto de la metáfora, verdadera madre de las empresas, sin demostrar siquiera haber comprendido el nombre. Es verdad que algún celoso del honor de Italia... Si quieres hasta aquí, y no sé si quieran comentar Íñigo o Fernando, o si alguien más tiene otro comentario de este párrafo, sobre esta alusión a este libro de este autor francés. Hablábamos hace unos días sobre que no en todas las ediciones de Tesauro, los que estén siguiendo la de latín, pues no lo van a encontrar. Entonces no sé si quieran ahondar rápidamente sobre esta hipótesis de por qué aparece esto aquí. Andrés, adelante. Gracias, Fernando. Pues nos percatamos precisamente de que en la primera edición de Tesauro no se encontraba este apartado porque
Es un poco posterior la obra del padre francés, en la que toma cosas de Tesauro y habla precisamente de las empresas de Pierre Lemoine, que el jesuita Pierre Lemoine. Entonces, en las sucesivas ediciones, Tesauro incluye este apartado precisamente para mostrar que se ha percatado y pues no lo va a dejar pasar así como así. Y no llegamos a ello porque iba a venir en la oración siguiente, pero si ven, iniciando lo que sigue en la página 281, vemos que ha salido un tratado llamado Antimonarquía, que ha escrito alguien, ¿no? Un celoso del honor de Italia, que en realidad es el mismo Tesauro. Este tratado no se imprimió, permaneció manuscrito, quizás con alguna difusión, no lo sabemos, solo consta en un testimonio, que fue encontrado en el siglo XX y ha sido editado hace poco, ¿no? En el que Tesauro pues, se defiende, ¿no? En un tono polémico al estilo de los humanistas, de el robo y la burla que le había hecho el padre Lemoine. Y no sé si quieran añadir algo al respecto. Gracias, Íñigo. Sí, es interesante porque tiene que ver justo con la recepción de las otras, de su misma obra y de las ediciones anteriores, que es lo que va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante para anotarlo. No sé si Sharon o alguien quiera comentar algo. Sharon quiere comentar. Sí, por favor. Sí, bueno, no tengo mucho que agregar sobre lo que ya comentaron. En realidad sí es un dato bastante interesante que, sin embargo, por lo mismo de la falta de testimonios, pues se queda como en una hipótesis, ¿no? Pero mi observación era más bien sobre la traducción cuando se habla de zapatero, que lo traducen aquí como sucios labradores. Comprendo que se está haciendo precisamente la asociación más aún para que se entienda mejor que precisamente se está diciendo de esta manera, que son las manos, ¿no? Es un trabajo manual prácticamente, pero me parece que cuando está hablando de los zapateros está haciendo alusión precisamente a ahorita mi memoria es mala, a este escultor que precisamente le hace la observación y le dice, bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? Casi, casi. Entonces, no sé si sería una buena idea mantener precisamente el zapatero para mantener esta alusión al mundo clásico. Oye, Sharon, aquí te hago un comentario nada más. Tal vez no se lee bien en tu edición, pero dice zapatore. Zapatore. Y zapatore no es zapatero, ese sería scarpa. Tendría que empezar con scarpa, no sé cómo se llama. Ok. Ajá, scarpatore o algo así. Déjame ver. Zapatori, ajá, es lo que... Sí, pero es zapatori de la zapa, el que utiliza este instrumento para labrar la tierra. Sí, de hecho, no sabía muy bien qué ponerle como traducción, pero bueno, es un labrador porque lo que está aquí anteponiendo más que la idea que te vino a ti a la cabeza del zapatero, está pensando en alguien que trabaja la tierra. La tierra, no, sí, tienes toda la razón, sí. Sí, porque a nosotros nos había llamado la atención, sobre todo porque habla de amasar algo. Amasar. Entonces, resulta raro que sea un labrador, pero lo tomamos justamente por el trabajo manual, ¿no? De las manos, de labrador, de cavar, pero es raro que después se refiera a amasar, ¿no? Entonces, supongo que por ahí venía también tu inquietud. Sí, venía más la idea, no, pero sí, ahora ya tiene razón. Ok. ¿Y alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo tendría nada más una pregunta, Fernando, sobre lo que dice de este tratado del padre francés, de Pierre. Está dirigido a delicados caballeros y creo que dice nobles damas, ¿no? ¿Tú piensas que lo dice en un sentido irónico? O sea, es decir, sí sé que estos tratados se dirigían a un ámbito cortesano, pero a estas alturas
en que, por ejemplo, en España ya salió lo de Graciano, están saliendo casi al mismo tiempo estos tratados. No solo se dirige a los nobles caballeros o damas, sino al grupo de letrados, ¿no? ¿Tú crees que la recepción de Tesauro también está orientada, si lo discutimos un poco, porque siento que se está burlando, o no sé, o a lo mejor lo estoy intuyendo mal, hacia dónde va su tratado? Oye, ¿qué crees? Antes de poder hacer cualquier aseveración de ese tipo, Sí. he estado buscando el tratado y aunque ya me encontré un tratado que es de ese padre y habla de la metáfora, en las páginas preliminares de la edición que he encontrado no aparece esta frase de dedicatoria Mm, a los jóvenes y a las mujeres. Probablemente en alguna parte del texto esté esto, pero sí, o sea, por el hecho también de que lo pone en cursivas. Tesauro me sí, hace pensar que se trata de una cita. sí, sí, sí. Entonces, antes de hacer Una aseveración hay que sí, ver si pero realmente... exacto, pero sí es un hecho que es muy, muy común esto en la tradición francesa como de los señores, señoras y señores. Mm, Ajá, y no tanto al inteligente lector, al lector curioso, etcétera, que es como ya estamos encontrando nosotros en Italia, que desde hace tiempo ya se dedica al lector, no a exacto. las damas y a los caballeros como lo hacía Boccaccio, ¿no? Castiglione, ajá, o Ujú. Castiglione, O sí, sí. Castillón, exacto. Ah, muy bien. Sí, sí, Pero sí queda eso pendiente, ¿eh? sí, sí, me llamó la atención. Bueno, si quieren, si no hay alguna otra pregunta, levanten la mano, ¿eh? Estamos, aunque no nos vemos así directamente, pues hay que comentar. Si tienen alguna, bueno, levantar la mano. Bueno, si no hay nada más, pues seguimos, Íñigo, si quieres otro párrafo y hasta donde acaba este y ya cambiamos de lector. Va. Es verdad que algún celoso del honor de Italia, con una antimonarquía no menos aguda que sólida, respondiéndole puntualmente por las rimas, claramente demuestra que lo que él ha ofrecido en su librito acerca de la sustancia de la metáfora y sobre la teoría de las empresas, todo lo ha robado de mi catalejo, aunque mal aplicado, según su juicio, y que todo lo que él ha agregado por parte suya, todo es falso o inadecuado o excesivo a la doctrina esencial del arte, solo para entretener a las damas. De modo que, sobre esa apología, apelando ahora a tu juicio para retomar mi trayectoria, digo que, a pesar de que en Aristóteles yo no encuentre particularmente una clara, Una clara división, ¿no se ve? pero hay que quitar algo entonces, ¿no? O no puede ser una clara la división. Ah, sí. Sí, en la sobra. Va. Sí. Bueno, lo quito aquí, pero el que cuenta es el de Fernando. Sí, gracias. Una clara división entre estas ingeniosas figuras metafóricas. Es cierto que encuentro sus especies claramente representadas y bien comprendidas, de las cuales, como hicimos con las figuras patéticas, iremos después explorando el sumo género, y de aquí iremos a la clara y ordenada distribución de las partes, la cual pondrá todo el arte de las metáforas en nuestras manos. Muy bien. Bueno, no sé quién, si alguien quiera leer. Fernanda, ¿quieres leer? Te veo aquí siguiente. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Espero que no sigan martillando aquí al lado. Bueno, Y si no te cambiamos. sí, ok, sí, fácilmente me puedes cambiar. Entonces, dice, en primer lugar, veo que Aristóteles reconoce y celebra algunas metáforas de semejanza llamadas metáforas de una especie a otra y de un género a otro. De una especie a otra será, según su ejemplo favorito, si llamas al escudo copa de Marte o bien a la copa escudo de Baco, puesto que la copa y el escudo son dos especies similares colocadas bajo el mismo género de cosa redonda, como dos hermanas que proceden del mismo padre de este modo. Ese género es redondo y especie, escudo o copa.
De modo que tu fecundo ingenio te permite usar el nombre de una especie por el nombre de otra colateral, subyacente al mismo género unívoco inmediato. Y por la misma razón puedes llamar a las nieves fríos lirios de los Alpes y a los lirios animadas nieves de los huertos, puesto que la nieve y el lirio son dos especies de cuerpo cándido. Esta es entonces la semejanza entre especie y especie, la que yo llamo semejanza unívoca. ¿Sigo? ¿Sí? Ok. La otra semejanza se da entre dos cosas que subyacen a dos géneros diversos y dependientes de un sumo género análogo. Y lógicamente a esta le llamo semejanza análoga, de proporción, mucho más alabada por nuestro autor por ser más ingeniosa al formarse y más deleitable al escucharse. Dado que se emplea mayor ingenio para descubrir nociones escondidas bajo géneros diferentes que bajo un solo género, y mayor deleite se siente cuando se conocen varias cosas al mismo tiempo y muy distantes. Esta metáfora fue la que él tomó de las oraciones de Pericles, que aludía a la juventud primavera de la ciudad, puesto que la juventud y la primavera son dos especies sometidas a dos géneros subalternos, muy dependientes de un género análogo de este modo. Género análogo, duración de tiempo. Género subalterno, edad humana o estación del año. Especies análogas, juventud y primavera. De modo que así como la primavera es la primera y más hermosa estación del año, la juventud es la primera y la más bella edad del hombre. Y transformando la proporción, la primavera se puede llamar juventud del año y la juventud primavera de la edad humana. Como ya dijimos de la metáfora, prata rident, y por la misma analogía, él llama a la vejez vitae ocassum, representando a un sol que después de esparcir sus rayos con clara pompa desde el oriente al meridiano, finalmente los va debilitando y oscureciendo en el ocaso. Con metáforas similares, llama a la vejez vitae vesperam y vitae stipulam, por lo que con mucha frecuencia dirías, este hombre, tan iluminado por la gloria, hoy va declinando al occidente. Aquel, después de tantas honrosas fatigas, está bajo la tarde de sus años. La florida belleza de aquella dama hoy es rastrojo, es decir, como dicen los venecianos, la chevesia, está vieja. De esta fuente nacen muchos jeroglíficos y muchos apólogos, fundados en la semejanza, y todos los cuerpos de las perfectas empresas, de las cuales se hablará en su momento. Hasta ahí si quieres, Fer, muchas gracias. ¿Hay algún comentario que se haya visto sobre esto? ¿No? Bueno, si no hay ningún comentario, seguimos leyendo. Yo creo, digo, sí, sí. Adrián, es que no te veo. A ver, déjame. Ah, ya te vi. Ajá. Dime, Adrián. Nada más una cosa, no sé. Sí. ¿Dónde? A ver, un tú poco dime. más arriba, a ver, Ajá. donde decía el sumo género, un poco más arriba, más arriba. No, ya lo pasaron, Ah, sí, aquí, el sumo género análogo. Sí, no entiendo muy bien a qué se refiere con sumo género análogo. Sí, bueno, dice aquí, la otra semejanza se da entre dos cosas que subyacen a dos géneros diversos y dependientes de un sumo género análogo. O sea, yo creo que si Fernando o alguien está en desacuerdo, pero lo que yo interpreto es que justamente como se está hablando de metáforas por semejanzas, pues está hablando justamente de ese paradigma, ¿no? Es lo que entiendo. Ahora, no sé si la traducción esté distinta, ese paradigma que va a ser el paradigma para establecer la analogía, ¿no? No sé, Fernando, ¿qué piensas? No, tal vez como sumo podría quedar superior, quizá. Sí, porque sumo me suena un poco más como a divinidad o algo así. Sí, superior. Sí, y aquí estamos hablando de prácticamente jerarquías, como si
Sí, pues está él partiendo de jerarquías. Y de hecho en los cuadros que él presenta también va a poner Aquí está, ¿no? las jerarquías distintas, ¿no? Mm. Entonces sí, hay una analogía superior que no es nada más el simple parecido. Sí, sí, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí el género análogo en el cuadro de abajo es duración de tiempo. Y digamos, en el análisis más o menos estructural de una metáfora, ya esto es posterior, sería el vehículo, ¿no? O sea, que sería ese punto donde se están uniendo dos cosas por semejanza, que sería la duración del tiempo, ¿no? Entonces, más bien es justo lo está diciendo como ese paradigma, o sea, esa parte superior de género análogo, luego subalterno y análogos, pero tienes razón, se entiende mejor si ponemos Género análogo superior. Superior, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Porque me sonó un poco... Sí, raro, ¿no? Ajá. Está bien. Gracias, Bueno, Adrián. sí, solo era eso. Sí. Sí, gracias. ¿Y Gracias. hay alguien más que quiera comentar algo de esta parte? Yo, Sí, sí, por favor, Sergio. bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a Buenas tardes. todos. Hacia el final de esta página, Sí. en el último párrafo, por allí había visto que decía, un poquito más arriba, creo. En este de Vita e Ocasum, dice, representando a un sol que después de esparcir sus rayos con clara pompa, desde el oriente al meridiano. Ajá. Ahí el meridiano no será, no sería mejor o más conveniente poner sur, porque pienso, no sé cómo sea el concepto en el italiano, pero me parece que está utilizándolo como a la manera latina, porque el meridies, sí es el meridiano, el mediodía, pero también representa al sur cuando está en el contexto de los puntos cardinales. Entonces no sé si podría quedar más claro poner desde el oriente al sur y ya os mencionan el ocaso. Entonces, pues esa era la... Sí, yo estoy de Fernando, ¿tú qué piensas que eres el traductor de... Sí, sí se puede, y de hecho, para hablar, actualmente incluso, para hablar de la gente del sur de Italia, nada más se dice los meridionales y ya se entiende que es la gente del sur de Italia. Entonces sí es totalmente pertinente tu observación. Sí, dentro de nuestro contexto se puede confundir, ¿no? Sí, perfecto, sí. Lo ponemos sur, muchas gracias. Y abajito en las notas, perdón, sí. En la nota 5 de Aristóteles Retórica, capítulo 4, que dice oporte translationem, falta la S allí, esa nada más la alcancé a ver así de nada, pero pues eso es lo que noté por allí. Entonces, sí, lo corregimos. Muchas gracias, Sergio. Yo tengo una duda. Buenas tardes. Hola, Tere, sí, buenas tardes. Hola, perdón por el retardo. Tengo una duda respecto del meridiano, porque el meridiano es vertical, ¿no? Según creo. Entonces, si va del oriente, no va al sur, sino va así, de manera, pues no sé, perpendicular así. Entonces sería realmente un meridiano, o sea, marcando la división del tiempo. Pero me parece no sé, bueno, me da Sergio, sí. Porque luego desde el oriente al sur, como que... pero tomen en cuenta que la Tierra tiene una inclinación. Ajá. Y el concepto del meridies para referirse al sur es justamente porque por la inclinación de la Tierra en esa zona de Italia, cuando el sol está a mediodía, está posicionado justamente en el sur, en el horizonte, ¿no? El sol marca el sur del occidente, entonces no es como el concepto de meridiano como actualmente en geografía se maneja, ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo por ese concepto antiguo, ¿no? ¿No sería conveniente ponerle una nota? Disculpen.
Sí, Perdón. a ver, Sharon, y ahorita Bueno, yo resolvemos. Ajá, también sí. estaba revisando ahorita precisamente lo del meridiano y sí, efectivamente, bueno, en la enciclopedia Treccani, o sea, lo consideran como el mezzogiorno, como punto cardinal es el sur. Entonces creo que no hay problema con... Sí, yo creo, Tere, sí necesitaría notas si queremos respetar lo de meridiano, pero creo que por todo lo que hemos hablado podemos poner abiertamente sur y entonces ya no hay ningún problema en Muy bien. cuanto a la explicación. Bueno, no sé si está... Gracias. Igual No, en la nota 4, sí, máxime no debe de llevar acento. Ajá, sí. Sí. Sí, todo Y esto ahora, o sea, está bien que nos digan, pero falta todavía revisar, por eso no hay traducciones, como verán, solo unas cuantas por ahí, pero sí está bien. Elvia. Y una pregunta, ¿qué dice el texto en italiano o latino? Porque no lo encontré ahorita. En la traducción, cuando pusieron librito, ¿dice libellus o enquiridium? ¿En dónde? No, libelo, ¿no? ¿Libelo? Libelo, ajá. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Porque entonces significa que es una publicación que no salió o que no cumplía con las licencias para poder publicarse. Ah, O sea, estás era algo hablando... efímero. Arriba. Ajá. Oye, la del padre. Sí, cuando dicen el librito. Ajá. Y ahí en la segunda línea de la 281, librito. Ajá. Que será como libelo en español, supongo, entonces. No estoy muy segura. Es que, ¿en qué página está en latín? Era lo que estaba buscando ahorita. Aquí, librito, ya lo vi. No sé. Yo no la tengo tampoco. Yo tengo la italiana nada más. Tengo es que está en español, pero no veo. Dice libelo y libelo lo está con mayúscula. Es que si recuerdan, comenté que al principio que esto hay que recordar que la traducción latina se hizo a partir de la Princeps. Entonces, todo esto de la polémica no viene en la latina. Sí, tiene esto. Bueno. Oye, Elvia, y de cualquier forma, esta palabra libelo ya era utilizada desde, bueno, en Dante. Lo tenemos allí y lo hace para referirse así como digo, no podemos hablar de publicación de libros, bueno, de impresión de libros en época de Dante, y ya existía el término libelo como un libro de poco, sí, como un pequeño libro de poco valor, como una obra inferior. Sí, exacto. Y es que cuando se publicaba un libro y se pagaban los derechos, tomaban en cuenta eso, ¿no? Si era el libellus o un inquiridium para tasarlo. Por eso era la observación. En la duda. Y respecto a esto, librito no nos dará a nosotros otra connotación como de pequeño libro y más sería como, digo, algo más despectivo, no quiero decir librucho, pero no sé si librito nos da esa connotación del italiano de libello, ¿no? A mí me la dio por el tono de en donde está inscrito. Como irónico, entonces. Sí, me suena irónico. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Otro comentario? Bueno, si no, seguimos. Ahora hay que ver dónde nos quedamos porque ya me perdí. Era por aquí, ¿no? ¿La segunda forma? Sí, ¿verdad? 283, la segunda forma, sí. Ajá, bueno. ¿Quieres leerlo, Adrián? Sí, Tere. Los voluntarios son bien recibidos. Bueno. La segunda forma de metáfora es la que él llama del género a la especie y de la especie al género, la cual ya no se funda en la semejanza, sino en la unidad, puesto que así... Ay, perdón, es que no se ve. Aquí, puesto que así como... ¿No se ve? Puesto que así, es que tengo un problema con mi... A ver, voy a subirle un poquito. Si quieres, más bien a la... No.
Es que Ahí. yo creo que voy a quitar. No, es que no estoy viendo toda la. ¿Cómo quito los? Ah, los cuadritos de los Ah, participantes. Le Arrástralo picas ahí, ¿no? Le picas y lo arrastras a la derecha, a ¿no? la derecha o arriba, donde lo quieras poner. Arriba. ay, yo creo Ajá. que por aquí. Ya, muchas gracias. No, ¿de qué? La segunda forma de metáfora es la que él llama del género a la especie y de la especie al género, la cual ya no se funda en la semejanza, sino en la unidad, puesto que, así como el hijo con el padre, la especie con el género forman una misma cosa, donde una especie con otra especie parecen hermanas. En primer lugar, entonces, nos enseña a nombrar la especie por el género con el ejemplo de Homero, que queriendo decir multa graequis beneficia contulit Ulises, dijo, decem milia beneficiorum contulit Ulises, donde ves que multum es el género y decem milia es una especie de mucho, de este modo. Género mucho, especie 10,000. Y así solemos decir, ya te lo dije 50 veces, para indicar muchas veces. Los sacros poetas recurren con frecuencia a este modo figurado y no plebeyo, llamado Pontus a cualquier mar y Alpes a cualquier monte. Horacio, para decir, ¿qué tiene que ver la espada con el vino? Dice, quantum discrepat vino medus aquinaquis, poniendo en lugar del nombre genérico el nombre específico de una espada torcida al modo persa. Y del mismo modo, para nombrar a un jabalí, dijo Marsus Aper y Virgilio Pentesque Sabelicus excavit sus, y otros Erimante Afera, y en vez de león, Nemea Fera. Todas estas palabras se limitan a una especie o individuo para referirse a cualquier jabalí o a cualquier león. ¿Sigo? Sí, sí, si quieres el siguiente párrafo y ya preguntamos si alguien más quiere. Por el contrario, en lugar de la especie, a veces se coloca el nombre genérico, como statio, sitio, dice él, generalmente se refiere, ¿no sería a cualquier lugar? Ujú, sí. A cualquier lugar donde uno está, y a veces se coloca como la playa donde se aseguran las barcas. También Virgilio, Scandit fatales machina muros, tomando el nombre del género para nombrar una especie de máquina que fue el caballo de Troya. Hasta ahí si quieres. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta definición? Sobre la unidad en la metáfora, ya no por semejanza, sino por unidad. Bueno, si no hay, seguimos. Si quieres otro pedacito, ¿sí? Sharon iba a hablar. Sí, perdón. Sharon, perdón. Sí, no, está bien. Es una necedad, que yo soy muy necia con ciertos No importa, a ver, dilo. Es que dicen que es la segunda forma de metáfora, ¿verdad? A ver, ajá. Sí. La segunda forma, bueno, dice la segunda manera. Entonces, no sé si se podría mantener manera como para dar esta precisamente, digo, el manierismo todavía está como un poco, ya no tan presente, pero vamos, creo que se podría mantener el sustantivo manera como para precisamente a la manera de, no lo sé. Sí, digo, forma igual puede remitir a, sí. No veo problema. O Fernando, ¿tú ves problema? Sí, exactamente, no sé si... No te oímos mucho. No me preocupa de hecho porque aquí dice que es lo que... No soy. Te oyes lejos. Te oyes lejos, Fernando, como que tú no oigo lejos. Ahí, perfecto. ¿Ya me oyen bien? Sí, ya. Sí. Ok. Es que a veces le llama manera, a veces le llama especie, más bien le llama manera y especie. Para que entiendas cómo funciona lo de la definición. Gil, creo que está prendido tu micrófono.
Gracias. Ajá, entonces, Fernando. No, sí ¿perdón? podemos ponerle manera, no pasa absolutamente nada. Ujú. Y bueno, no, lo comentaba también porque después cuando lo vuelve a mencionar, vuelve a decir manera. Entonces como Ujú. para... Que seamos coherentes. Ok, sí, perfecto. Pero en español ¿no suena un poco raro la segunda manera de metáfora? Sí, Pues no sé. por eso puse forma. Sí, y yo lo pienso porque Manera. Sí, ok. ¿cuándo La en segunda. la vida decimos eso? O tipo. O sea, intercambiar forma por manera me Bueno, parece un pero poco fuerte. sí decimos hay que hacerlo de otra manera también. Sí. Sí es sinónimo. O sea, yo creo que funcionaría de esta manera. La segunda manera de metáfora, o sea, quizá la segunda manera de hacer una metáfora, Ujú. de formar una Ajá, metáfora, eso sí. algo así, porque se escucha un poco no natural. Y yo creo que eso es lo que podríamos buscar, ¿no? Sin afectar el sentido del texto, pero tampoco el Mm, español, ¿no? ujú. Entonces, Digo, quizá así. sí, perdón. No, digo lo que decía, ¿no? Mejor yo pondría algo así como la segunda manera de crear una metáfora, de formar una metáfora, o algo así. Sí, yo creo que está bien. Aunque tampoco, digo, ya siendo y justos, forma es un sinónimo de manera y tal vez suena más natural, ¿no? Sí, Pero si queremos conservar manera, tal vez con eso, ese complemento que tú dices de hacer metáfora. Bueno, que también la segunda manera de metáfora tampoco es que sea muy, muy, muy común en No, en italiano. italiano Entonces, tampoco. tampoco es que sea tan natural en italiano. Queda el arbitrio de Fernando. Pues sí, Ok. digo, o sea, hice la observación, pero si se quiere dejar más forma. No, está bien porque yo creo que eso nos ayuda a pulir más el texto. No Sí, sí, te sí. censures, Sharon. La Ya autocensura. ya lo tengo señalado y entonces que la musa me ayude a tomar una decisión. En la traducción al español dice el segundo modo Ah, eso estaría mejor. de metáfora, así lo... En la de Sequeiros La de Siqueiros. Sequeiros. Ujú. también funciona, ¿no? El segundo modo de metáfora. Mejor. Ah, pues sí, si estamos Sí. todos contentos, yo también. Sí, está pues digo, mejor. sería casi lo mismo que poner forma, ¿no? Sí, ay, sí, y acabamos en el mismo punto. Sí. No, ya modo para que. El segundo modo de metáfora está bien. Para que haga eco Siqueiros. Suena más natural. Todavía no me termina de sonar muy natural el segundo modo de metáfora, No, yo sí lo digo natural, segundo. ¿sí? El segundo modo de metáfora. Es que de nuevo, como que me hace falta de hacer una metáfora, de crear o algún complemento ahí. Sí, no, Sin sí, modo tiene de... La elisión no te cuadra. Sí, es verdad. Pero, a ver, ahí en el italiano, ¿qué dice? Ajá. Sí, la segunda manera de metáfora è quella. Basta. Tampoco es muy natural. Era Pero lo que les decía. dice maniera. Maniera. Y Maniera. luego creo que más adelante dice especie. Sí, después le llama especie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero es que hay que tener cuidado porque dice la seconda maniera di metafora è quella che ei chiama dal genere alla specie. Entonces, Ajá. si decimos especie y luego otra vez, no. Y luego, Sí. cuando vuelve a mencionar esta forma, sí les dice otra vez maniera. Ajá. Pero luego habla de la parte Pues podríamos dejar forma que es más natural y Sí, pues. se Ok. ahorra todo el... Ujú. Bueno, me quedo con dos opciones, forma y modo. Ajá, y digo, si pones modo, ponemos el complemento a lo mejor que sugiere. El sumo colega. No creo que le guste eso de sumo, Adrián. Bueno, el preclaro colega. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Voy a bajar. Ya me pasé, creo, ¿no?
Nos quedamos aquí. Sí, Tere, veo que alzas la mano, pero no te oímos. Ajá. No, solo estaba señalando el lugar. Ok. Sí. Entonces, ¿quieres leer, Adrián, ya que estamos contigo? Ujú. Gracias, Tere, por la lectura. Sí. Voy, a ver. Espera, solo una cosa. ¿Podrías Sí. bajarlo un poquito más? O sea, Va. Ahí. Ah, ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 280 aquí todas estas? No, antes, ¿no? 284 termina primer párrafo. Sí, acabamos Sí. en Troya. Ajá. Todas son. ¿Pero qué querías, Fernanda? ¿Qué querías ver? es que, o sea, en el italiano, Ajá. donde dijeron algo de que si no era lugar o algo así, ¿podrías poner esa parte? ¿Esto de statio, sitio? No. Ajá. Eso. Sí. El segundo renglón. Ok. Statio. Ya. Sale, sí. Ok. Ahí. Ajá. Ya. Nada. Gracias. No, ¿de qué, Fer? Sí, seguimos, Adrián. Sí. A ver. Todas estas son metáforas fundadas en la unidad, la cual se extiende mucho más allá, puesto que todas estas cosas que de alguna manera se adhieren a otra, pueden tomar prestado el nombre de ella. Y esta, ahí con acento, ¿no? Esta sí. es otra manera de analogía que los dialécticos llaman analogía atribuciones, los cuales nos ponen como ejemplo la palabra sanum, que refiriéndose sobre todo a la buena templanza del cuerpo humano, se traslada a todas las cosas que comparten con ella alguna relación o de causa, como sanus cibus, comida sana, o de efecto, como sanus color, o de señal, como sanus pulsus, pulso sano. De este género fue la metáfora de Gorgias, que nuestro autor consideraba oscura y distante, y por eso propia de los poetas. Pálida negotia, quod turpiter seminasti et perperam mesuisti, para indicar los gestos indignos que te causaron tímida palidez y gran vergüenza, o sea, tomar el efecto por la causa. Y esta es otra, regnabunt capuli, es decir, según algunos intérpretes, regnabunt remi, reinaban los remos. Aquí ves dos hermosas metáforas de atribución. Una es la parte por el todo, es decir, la empuñadura por el remo, y el remo por la armada naval, para indicar que la cosa quedará en quien demuestre mayor fuerza en el mar. La otra es el instrumento en lugar de quien lo usa, es decir, remo en lugar de los remadores. Así podemos colocar las insignias en lugar de las personas, como si dijeras, la corona cede ante la mitra, es decir, el emperador cede ante el pontífice, como Cicerón, cedant arma toge, y Plinio atacando al miedoso Domiciano, timide navigantem Romane aquile spectavant. ¿No? ¿Ese Romane no va con mayúscula? A ver. En italiano sí está con mayúscula. Sí, debería estar ahí para... De Roma. Aunque bueno, seguramente eso pues lo cambiamos nosotros cuando lleguemos. Aquí el águila representa al ejército romano, en cuyas insignias se ondeaba el águila. De igual modo, la materia por la cosa como lethalis arundo, en lugar de la flecha. Y Séneca, niveus lapis dirucit aures, en lugar de las perlas. El inventor o el artífice en lugar de la cosa creada, como lucens palas resplandecientes, por el aceite de las lámparas. Y laborata ceres trabajada, en lugar del grano molido o del pan. A todas estas cosas... Sí, si quieres aquí, nada más para preguntar si hay alguien que tenga alguna algún comentario. Bueno, nada más para Adrián y Sergio que van a revisar, se marcaron esta negocia y seminasti porque así lo pone Tesauro. Entonces, bueno, vamos a ver si se dejan corchetes, no se dejan.
Entonces, bueno, nada, lo comento que se marcaron ahí. No, está bien, digo, yo creo yo, no sé si Sergio está de acuerdo conmigo, pero son ortografías aceptables. Ok. Es el mismo sonido, de todas formas, ¿no? Negocia. Claro. Seguramente para ellos. Ok, perfecto. Y bueno, entonces, ¿alguien más quiere decir algo de este tipo de metáforas? Bueno, yo quiero comentar sobre el negocia o negotia. Sí. Yo creo que sí se debe de marcar la nota, porque tenemos que recordar que a veces son errores del componedor y no del autor. Y creo que en este caso sería del componedor. Pues justo lo que podemos hacer, digamos, porque no sabemos si fue error del componedor, o sea, tú tienes razón, Sí, que sí. es una probabilidad. A lo mejor usar es lo de los corchetes, ¿no? Sí. Y no sé si le parezca a Fernando esto. Y de todas formas, sí nos sirve dejarlo por lo que hemos comentado antes, que o puede ser que se esté usando una edición, ¿no? Donde tienen estos, digamos, errores, no sé si llamarlo errores, pero estas realizaciones y que nos lleve pues a intuir qué edición se usó para citar esto, etcétera. Entonces a lo mejor conservarlo nos ayuda para esto. Pero sin duda tiene razón Elvio, o sea, habría que buscar como ese justo medio para especular y decir, bueno, puede ser un error, pero lo dejamos así, ¿no? Bueno, sí, ¿no? O sea, puede ser ambas opciones, pero independientemente de eso y específicamente en este caso de negocia, yo no lo veo como un error, es algo bastante común, de hecho, tanto en la premodernidad como en la temprana modernidad. Y Seminasti, porque ahí sí está así. Ajá. En lugar de Seminavisti o... No, ¿cómo era, Fernando? ¿Te acuerdas? Seminasti está bien. No, lo ponían... hay una corrección en las nuevas ediciones, pero... Sí, había alguna cosilla por ahí, recuerdo. Bueno, no. Yo la tenía ahí. En la traducción que está en español, pusieron negotia. En varias ediciones del Canonical aparece con C, en la marginalia, que aparece esa cita también en Aristóteles, aparece con la C. Y creo que nada más sería un asunto de tener un criterio para ver si respetamos el latín del siglo XVII, la ortografía latina del siglo XVII de Tesauro, o la regularizamos a los usos clásicos, ¿no? Habría que pensar en eso. Pues según yo habíamos quedado que se iba a respetar, pero si es necesario, o sea, a lo mejor ahí Adrián dice que es más común ese negocia, pues no hay necesidad de una cita, o a lo mejor poner, aquí se está respetando el uso, ¿no? Sí, se puede indicar que también pues es parte de la ortografía de la época, ¿no? O sea, realmente no es un error, es bastante común que se intercambien esas dos palabras, de hecho desde la tardía antigüedad. Yo tampoco tendría, ningún... pues para mí no es tampoco relevante, algo que amerite una nota, es decir, ahí más bien le podríamos poner como mera nota cultural, en la que pues ya en esta época la C y la T ante una vocal, ante una I breve seguida de vocal se va a pronunciar como prepalatal, pero pues para efectos del texto creo que está de más, ¿no? Y pues negocia con C o con T no cambia en absoluto la definición, pues el sentido de la palabra. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿algo más sobre esto? Bueno, seguimos. Nos habíamos quedado hasta
El pan. Aquí el pan, ¿verdad? Ujú. Bueno, si Bueno, quieres otro párrafo sí, sí, sí. y ya cambiamos. Ujú. A todas estas y a otras más que tomaremos de las fuentes de cada predicamento, las he querido dialécticamente llamar metáfora de atribución. Ahí, predicamento, bueno, nada más para que no se me olvide, ahorita Sí. podemos comentar eso, Ujú. pero bueno, sigo. Para diferenciarlas de la semejanza y de proporción, cuya diferencia que tomé de nuestro autor en su lógica, hoy la conocen los que han leído mis trabajos. De esta fuente también desprenden muchos cuerpos de empresas y muchos jeroglíficos, como el sombrero por la libertad, puesto que los siervos no lo portaban, y la mano por la liberalidad, siendo el instrumento de los liberales. Pero de esto se hablará con más detalle. En la tercera especie de metáfora. Si quieres, Adrián, ajá, si quieres comentar lo de predicamento y ya. ¿A qué se refiere con predicamento? ¿O qué palabra se traduce como predicamento? Eso, predicamento. La misma. Sí. Y aquí se... Ujú. Sí, sí, predicamento igual. Predica, ¿no? Ujú. Bueno, estoy revisando Sí. y precisamente en el italiano medieval, predicamento precisamente estaba relacionado con el lenguaje filosófico y era para las categorías aristotélicas. Se está refiriendo a eso, me parece. Y aquí estoy viendo que lleva mayúscula, entonces no sé si está como categorización. Exactamente, es la categoría de... por eso está en mayúsculas también, porque sí lo está pensando en... Como una categoría. ¿Y no hay una manera más apropiada de decir eso? O sea, ¿se dice así tal cual? Pues no, porque en filosofía ese es el término que se utiliza para una enunciación, si no me equivoco, ¿no? Sí. Está muy bien. Uh-huh. Sí, pero entonces solo ponerlo con mayúscula, ¿no? No, sí, pues podríamos respetar la mayúscula, aunque como categoría, aunque dijimos que si no son nombres propios, pero no sé qué piensas, Fernando, sobre esto. Yo creo que mejor lo anoto y sí lo busco en algún diccionario filosófico a ver si es algo que nos pueda servir ponerlo en mayúscula, porque obviamente también podría ser prédica, pero prédica ya se va hacia la parte más religiosa, ¿no? Uh-huh. Ujú. Sí, Por puede eso dar también, un equívoco. Sí, exacto, por eso no mantuve la palabra predicamento y no puse prédica, que también existe. Pues sí no estaría de más revisarlo. Bueno, nada más comento que en la RAE, o sea, predicamento, la segunda acepción sigue considerándose esa. Entonces, y es un sustantivo. La filosófica. Ajá, exactamente, la filosófica. Y es un sustantivo normal, común. Sí, común y corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, nada más hay que ver eso pero yo creo que ya está claro, ¿no? Predicamento es el término. Bueno, entonces, gracias, Adrián. ¿Quieres leer Delia, por favor? Sí. La tercera especie de metáforas que él conoce y recomienda es el equívoco, metáfora muy diferente de las anteriores, puesto que, donde aquellas cambian el nombre desde la diferencia del concepto, esta cambia el concepto desde la unidad del nombre. En aquellas tú hablas impropiamente y yo te entiendo en el justo sentido. En esta tú hablas con palabras propias y yo entiendo el sentido impropio. Así fue la de Heródico, que nos pone como sabio ejemplo nuestro autor, puesto que, tachando como demasiado rigurosas las leyes de Dracón, merecidamente abrogadas, puesto que castigaba los pequeños errores con las armas, dijo: estas son las leyes de un dragón, no las de un hombre. No menos ingeniosamente dijo Démades: estas son leyes escritas, no con tinta, sino con la sangre de los ciudadanos. Se trata de una metáfora de atribución, tomando el efecto por la causa, puesto que la tinta fue la razón de tanta sangre ciudadana. Pero si quisieras pintar también la metáfora equívoca en un esquema, podrías formarlo a manera de las metáforas de semejanza,
colocando el nombre equívoco en vez del género, de este modo. Nombre genérico, dragón, especie equívoca, legislador, fiera. Aquí observas que una cosa se toma por otra por la semejanza del nombre. De esta manera, Cicerón, burlándose acerca de la inequidad de las leyes de Verres, las llamó ius verrinum, creando el equívoco con el caldo de puerco, que no es cosa buena. Y contra el maestro de Metelo, que se abrogó el nombre de aquel famoso rétor, llamado Corax, es decir, el cuervo, dijo que aquel cuervo era más apto para graznar que hablar. Y de otro maestro ignorante se dijo, es tan docto como el maestro de Aquiles, porque era medio hombre y medio caballo. Y Marcial, sobre una jovencita llamada Doña Nieves, dijo que ella era verdaderamente de nieve por la frialdad, no por la blancura. Jocosamente, también acudió el equívoco el siervo de Plauto, vanagloriándose de que la iluminación hubiese llegado a su casa, puesto que el viento le había arrancado el techo, y de esta fuente nacen los enigmas y las adivinanzas, además de la anfibología y la ironía, que diciendo la verdad te engaña, o diciendo lo falso te dice la verdad. Ok, hasta ahí. ¿Hay algún comentario sobre lo que leímos? Yo solo tengo es una observación tonta, pero a lo mejor podríamos cambiar. Es que en esta explicativa, Fernando, a lo mejor hay un puesto que, bueno, en lugar de punto y coma, como es explicativa, a lo mejor poner coma, y aquí se vuelve a repetir puesto que, podríamos nada más usar otra, ¿no? Porque, pues, no sé. Ok, nada más que si me dices dónde... Estoy... es que yo estoy en mi archivo. Sí, estoy en la 285, donde inicia la 285, en el tercer párrafo. La tercera especie. Ajá, ahí bajas a la 1, 2, 3, 4, ¿Puesto que donde 5, aquellas? Ajá, entonces hay donde dice puesto que tachando y luego puesto que castigaba abajo de ese. Entonces, ok, perfecto. Nada más cambiar. Sí, la cambiamos, es lo de menos. Sí, y ya, era una tontería, pero bueno, nada más. Y bueno, entonces seguimos con los equívocos, que es muy interesante porque además, al menos en la poesía española, el equívoco es como un caballito de batalla dentro de la poesía burlesca. Entonces se juega mucho con el uso del equívoco y sobre todo porque esconde algo, ¿no? Y es justo el reflejo de una poética muy barroca que está escondiendo algo y no evidencia que hay algo obsceno, ¿no? Aunque el lector es el que tiene que deducirlo o es muy evidente, pero bueno, dentro de la poesía burlesca y poesía obscena y el uso de Marcial sobre todo, pues va a ser el equívoco el principal instrumento metafórico, ¿no? Entonces, no, nada más quería comentar eso. No sé si alguien más quiera comentar otra cosa. Bueno, entonces, si quieres seguimos, Delia. En este género también ubicas ciertas aliteraciones de los nombres que con un pequeño cambio forman una etimología equívoca, de modo que la afinidad parece identidad, y quien dice una cosa quería decir otra, como al decir, dice él, que el ratón, animal sucio, es algo sagrado porque en griego se llama mis, como si los misterios que son cosas sagradas tomaran su nombre de los ratones. Tomaran. ¿No? Sí, sin acento. Sí. Así Marcial, gentilmente hablando sobre alguien que le regaló un pequeño terreno y luego se lo exigió de vuelta, fundum barro bocas quem posis mitere funda. Aquí ves un doble equívoco, uno en la palabra, otro en el concepto. En la palabra, por la aliteración entre fundus y funda. En el concepto, por las palabras mitere, funda, las cuales para Barrón tienen este sentido. El terreno se mide con el lanzamiento de una onda, y para Marcial tienen otro. El terreno se puede lanzar con la onda. Encontramos algo similar en el mismo Marcial acerca de los navegantes perezosos. Non nautas puto vos sed argonautas. Y aquel de nuestro italiano, Dano voleva dir chi dice dona. Hasta ahí. Nada más quería comentar, Fernando, habíamos hablado sobre este epigrama de Marcial que no es de Marcial, porque como ustedes pueden ver en la cita,
se está citando por medio de Quintiliano en la Institutio Oratoria, y efectivamente te voy a mandar si quieres por el chat, Fernando, un artículo donde está remitiendo al epigrama 11 del libro 11-18 de Marcial, donde juega un poco con alguien que piensa que tiene una hacienda y es un terreno donde dice que ni siquiera una serpiente puede vivir, y bueno, hace ahí una serie de alusiones muy graciosas. No juega con estos equívocos de fundum funda, pero bueno, sí está aludiendo. Ahora, ahí mismo en ese artículo habla que quien comenta este epigrama fue Lorenzo Valla en sus elegancias. Habría que ver si Valla le está atribuyendo esto a Marcial, pero no lo sé. No sé por qué él habla tanto de que es Marcial el que usa este equívoco, aunque sí tiene un epigrama con el que juega con este tipo de metáforas, pero no con este equívoco, ¿no? Ok, Entonces, Raquel, gracias. Ahorita que no puedo porque estoy compartiendo pantalla, pero en cuanto deje de compartir... Sí, o me lo mandas por correo, no. O te lo mando por correo. Oye, Raquel, y tú nos habías comentado también la reunión que tuvimos, algo acerca de lo de Argonautas, Potosbot, Argonautas. Ajá. Sí, esto está viendo porque justamente es otro epigrama de Marcial. Y bueno, uno de los editores justamente explica este equívoco porque decían, y bueno, a ver si Adriano o Sergio sabían sobre esto también, que Argós era una falsa etimología por perezoso. Entonces, bueno, esto lo ponen en la edición de los epigramas de Marcial, y es justamente por eso juega con el sentido de los argonautas, ¿no? De los personajes, pero también con esa falsa etimología griega, que creo que tendrá que ir en la nota. Ajá. Bueno, pues digo, sí sabía ese juego, nada más que no sé qué autor o quién lo haya dicho, pues no, solo será cosa de echarse un clavado al corpus y ya está. ¿De dónde lo toma Marcial? ¿De dónde toma Marcial esa falsa etimología, ¿no? Habría que ver. Sí. Bueno, entonces nada más era comentar porque a veces no es tan evidente el juego entre el equívoco entre nautas y argonautas, pero bueno, ese era el sentido como tal, ¿no? Y bueno, aprovechando que están en esa nota ahí, sí. Pues yo no creo que seáis marinos. ¿Por qué ese registro? Sí. Que sean. Y digo, después lo cambiamos seguramente nosotros, ¿no? Pero es que estamos llevando nuestro registro, ¿no? De español de México. Sí, totalmente. Solo para saberlo y tenerlo en cuenta cuando estemos revisando estas cosas. Sí. Digo, ese será el criterio, ¿no? El español de México. Muy bien. Ok. Sí. Y bueno, entonces nada más era esto para referir este equívoco. Bueno, si quieren seguimos. Y bueno, aquí esta traducción que hace Fernando, no sé si la vieron, que es sí se presta al español. Daño quería ser quien dice doña, ¿no? Daño y doña, ahí sí da pie al equívoco bien en castellano. Bueno, la literación. Es una literación, de O a... Bueno, entonces si quieren seguimos. Dos párrafos más, Delia, por favor. La cuarta especie de metáfora es la hipotiposis, cuya diferencia formal consiste en representar el vocablo con tal vivacidad que la mente ve el objeto, casi con ojos materiales. En primer lugar, en vista de que el movimiento es lo que más sensiblemente despierta la facultad visual, más vivaces serán las metáforas que expresan alguna acción con fuerza y, sobre todo, animada. Ahora, si dices, este tiene una actitud cuadrada ante la adversidad, o sea, constante y firme, dado que la piedra cuadrada es menos voluble que cualquier otra figura, dice Aristóteles que esta es una hermosa metáfora de proporción. Sí, pero lánguida y muerta. Si tú dijeras, este tiene un ánimo que lucha contra las adversidades, como metáfora significa lo mismo, pero con actividad y energía, pareciéndote ver a un hombre que se enfrenta con la fortuna. Así Ovidio
Vela gerunt venti, fretaque indignantia miscent. Y Virgilio, pontem indignatus araxes, que te hace ver el río como si fuese un desenfrenado caballo que se sacude la barda bruscamente. Debido a su fuerza, nuestro autor alaba el hemistiquio sobre la piedra de Sísifo, lapis impudens ferebatur, que no te pone frente a una piedra que cae, sino a un impertinente y bárbaro hombre que se divierte llevando la contraria. Y la de Virgilio, geminique minantur in caelum scopuli. Trata de acciones exteriores que proceden de un principio vital, pero más viva sobre todas, como él afirma, fue la de Isócrates, el cual, queriendo decir que los griegos debían llorar y lamentarse sobre los que murieron en Salamina, dijo que Grecia debía cortarse los cabellos sobre sus tumbas. Sí, hasta ahí. Gracias, Delia. ¿Algo sobre esto? Bueno, si no, seguimos. ¿Quieres leer, por favor, Luz? También él identifica otra especie de hipotiposis que no representa verdaderas acciones humanas, sino objetos muy sensibles para cualquiera de nuestros sentidos por su color, sonido, olor y todo lo demás. De este tipo es la de Hesión, Graecia clamat, para decir Graecia loquitur, por lo que gritar, dice él, es una cierta manera de poner frente a los ojos. Así como las circunstancias individuales y sensibles estimulan mucho los sentidos exteriores, también al escucharlas estimula la imaginación y ésta estimula la mente. Por eso Cicerón, queriendo decir Catilinam scelus optantem, dice scelum anhelantem, haciéndote escuchar el sonido de quien bien dispuesto y jadeante se esfuerza por llegar a algún lugar. De tal modo, también las palabras propias se vuelven metafóricas, como maniaque osa serpentum passim tumulis exsanguibus albent, donde la palabra albent es muy propia y a pesar de ello es una especie de traslado, puesto que en vez de decir stant o sunt o jacent, que son objetos genéricos y muertos, coloca un objeto individual y sensible como el color blanco. También Ovidio, que representa así la ebullición del caldero, fervet et exultat spumisque tumentibus albet. Y lo mismo ocurre con los objetos que estimulan el olfato. Plauto pinta a un viejo amante representando el calor. Cum sista maetatis plenus anima fetida, senex ircosus. Horacio para decir, bilis mi est in praecordis, dice, bilis inaestuat praecordis. Y Ovidio elegantemente, itaque conjectos incalfacit hostia cultros. Metáfora muy vivaz, puesto que, en lugar de decir vulgarmente, la víctima herida recibe el cuchillo en la garganta, dice, la víctima herida calienta el cuchillo con la garganta. Palabra propia, sí, pero individual y sensible. Y de aquí nacen ciertos epítetos que animan las descripciones con palabras verdaderamente propias y casi excedidas, pero tan sensibles e individuales que la propiedad se vuelve figura. Por lo que Alcidamante, retomado por nuestro autor, solo por el copioso exceso, no habría dicho el sudor, sino agregaba el húmedo sudor, y la blanca leche el frío invierno y la verde primavera. Al igual que Alcidamante, verás a Boccaccio que en su juvenil ameto es pródigo con tales epítetos, que ninguna figura los anima más que esta, que en las descripciones representa los objetos muertos y comunes de manera sensible e individual. A partir de estos ejemplos, puedes entender que, si bien a veces la metáfora de hipotiposis se mezcla con la metáfora de proporción o con alguna otra, no por esto la razón formal de una es la razón formal de otra, puesto que una puede existir sin la otra, pero unidas, vuelven el concepto más ingenioso y agudo, como enseguida diremos. Sí. ¿Hasta aquí hay algún comentario? A Boccaccio le sobra una C. A ver, ¿dónde está? Tiene 3. Ah, sí, ya vi aquí. Gracias, Elvia. ¿Sí lo viste, Fernando? No, ¿en dónde? Ah, mira, donde está el párrafo de la 2, donde empieza la 288,
casi donde dice y la blanca leche, abajo de blanca está bocacho con 3 es en la segunda. Ah, bocacho. Ujú. Ya, entendió Casio. No, ¿De dónde? Sí, bocacho. Tiene nada más 4, no 5. sí. Muy bocacho. Sí. Yo tengo nada más una cuestión. Sí, Sharon. ¿Estamos considerando imaginación e imaginativa como sinónimos? Porque se está usando en En distintos... el italiano dice imaginativa y en la traducción es imaginación. Oye, no, porque es la facultad imaginativa. Qué bueno que me lo La dices. potencia, ajá, Sí. la potencia del alma, la imaginativa. Ajá, pero ¿dónde está Sharon si me lo dices? Dice una otra especie. Otra especie. Eh, Arriba, arriba, arriba. Otro poquito. Bueno, o sea, más bien la página es... Ok, es la 287. 287, perfecto. Y en el párrafo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la octava línea. del primer párrafo. El segundo. Ah, del segundo. También. Aquí está. Aquí, ya la vi. Exactamente. Esa. ¿Sí la viste, Fernando? ¿Dónde Sí, está? estimulan pero sería la facultad imaginativa. Ok. La imagino. Sí, gracias, Sharon. No, de nada. Espérame, lo corrijo y ya. Ok. Ya, estamos. Ujú. Ok. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces seguimos. Si quieres un párrafo más, Luz, y ya cambiamos. Nos quedamos aquí, paso a la quinta, ¿no? ¿O no? Ajá, sí. Sí, ajá. Si quieres leer ese párrafo, ella. Paso a la quinta especie. Ahí no va una coma, es decir, la hipérbole. Sí. Ujú. Ok, es decir, de la hipérbole, en latín llamada superlate, bien conocida y celebrada por nuestro autor. Metáfora muy diferente de la hipotiposis, puesto que la hipotiposis toma su fuerza al avivar el objeto, y ésta al engrandecerlo. Aquella en generar claridad y ésta en generar maravilla, propia por lo tanto de los poetas. Así él dice, los que son cálidamente agitados por la ira caen en las exageraciones, diciendo, Hic dolores montis instar, ad caelum musque pertingens. Y de Jerjes, vir montis instar. Y Virgilio, instar montis equum, para referirse a un gran caballo. Así Claudiano, etelis umbrase diem, donde nuestro poeta, exagerando una nariz larga, dice que daba sombra hasta Marruecos. ¿Hasta ahí? Pues si quieres acaba en vulnus y ya. Ok. Entre las hipérboles, él menciona el dicho cómico sobre alguien que tenía las piernas muy enfermas. Estas no parecen piernas, ahí el acento va en la E, ¿no? Sí. Okay. Estas no parecen piernas, sino 2 cestas llenas de moras, parecida a la hipérbole de Ovidio. Unum queerat omnia vulnus. Gracias, Luz. Bueno, a ver, ¿quién más quiere leer? Sergio, por favor. Ok, dice, lo mismo nos dice acerca de la cantidad discreta, donde los poetas, según él, en vez del singular, usan el plural, como portus in aquivos, para decir in portum aquivum. Y Aquiles, enfadado contra Agamenón, neximi tot daret quod arena et pulvis, así Cicerón, adulando al enemigo, domuisti gentes loquis infinitas, multitudine innumerabiles, como si hubiese conquistado a los espartanos imaginarios. Ovidio, somnia vana iacent de totidem, quod mesis aristas, silva gerit frondes, eiectat lictus arenas. Similarmente, los proverbios hiperbólicos, Quiliadem malorum pati y montes frumenti, pactoli opes polliceri.
Y Cuba en Seneca, et vos meorum liberum magni greges. Rico administrador sería quien nutriera tal rebaño de vacas. Otras veces el singular suena más que el plural por virtud de la antonomasia, como el fénix de los ingenios por Pico de la Mirándola, el filósofo por Aristóteles, el sabio por Salomón, el orador romano por Marco Tulio, como si todos los demás fuesen cocodrilos sin lengua. Ok. Dice, de la misma figura surgen las ampulosas hipérboles del soldado fanfarrón de Plauto. Curatut splendor meosit clipeo clarior, quam solis radii. Ese me imagino que ha de ser Es doble S. Doble. Cum sudumst solent, utuviusus veniat contra concerta manu, oculorum prestringat aquiem minacie ostibus, etc. Imitado por el capitán fanfarrón de las modernas comedias. Sí, yo no duermo sino es sobre 100 colchones rellenos de cabelleras de los suecos abatidos con un abrir y cerrar de estos ojos. No visto, sino pieles de los persianos elefantes, desollados con el toque solo de la uña de mi dedo meñique. No bebo, sino sangre de los moros que aplasté con el talón como racimos de vides en un trapiche. No como, sino polenta de los tártaros pulverizados con la reverberación de esta espada. Y si se me antoja un pollito rostizado, lanzo a un polaco sobre la esfera del fuego y, cayendo caliente y humeante en el aire, me lo trago. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta parte? Yo nada más una Sí, pregunta. Bueno, esa sí es pregunta. Sí. ¿Esto lo está tomando de alguna comedia? De Plauto, dices. No, porque dice de las modernas comedias. De las modernas comedias. Pensé que te referías a lo primero. No lo sé, Sharon, pero qué bueno que me lo dices. Voy a buscar a ver si Es que está en cursiva y también porque como dice Capitán Fanfarrón, lo pone con mayúsculas, como si fuera el personaje. Y lo del polaco, ¿no? La verdad no me suena, pero bueno. Digo, lo busco. Digo, es lo de menos. Seguramente esto... Él no pone referencia, ¿verdad? No pone referencia. No sé si sea una de estas que se escuchaba. Sí, sería interesante saber si lo está tomando. Digo, si se puede rastrear, porque... Sí, o como hace en otras ocasiones, toma para estos para párrafos completos un montón de fuentes. Sí. Pero al menos si existe colocar lo que se encuentra, ¿no? Sí. Sí, me parece bien, Sharon, gracias. Ok. ¿Alguien más o seguimos? ¿Sí alguien dijo algo? ¿No? Ok, Sergio, por favor, seguimos. Ajá. Sí, pero no es menor la disposición de la hipérbole para disminuir que para aumentar. De este tipo nos presentan los diminutivos que mordazmente usaba el jocoso Aristófanes. Vestícula, por una capa enlodada que arrastra. Convitionum, por una execrada blasfemia. Agrotatiúncula, por una enfermedad incurable. Aurulum y Argentulum, por una gran suma de dinero. Como si uno pidiese una limosnita de 1000 doblones o si otro pidiese al Papa la casita del Vaticano con el huertecito de los Farnes. Sí. Generalmente de esta figura se desprenden todas las que elevan y rebajan nuestro concepto, como en una báscula, sirviéndose de la mejor especie para la alabanza y de la peor para la blasfemia, todas contenidas bajo el mismo género. Así hizo Simónides, ya arriba recordado por nuestro autor, que en detrimento de las mulas las llamó indignas hijas de una asna. Y alabándolas,
nobles hijas de velocísimos corceles. Así, puesto que la atribución adquirida es casi un género que comprende la atribución honrosa, como la de los príncipes conquistadores, y la deshonrosa, como la de los ladrones, blasfemando, puedes llamar a Alejandro gran ladrón de los reinos asiáticos, y alabando, puedes llamar a Caco conquistador de las armas latinas. De tal suerte que algunas personas, como dice él, aprendieron a nombrar aprovecharse el hecho de robar. Aprendieron a llamar, aprovecharse y nombrar. Llamar o nombrar, o a decir. A llamar. A llamar, aprovecharse. O a referirse. A referirse con aprovecharse al hecho de robar, quizá. No sé. Sí, me gusta más. Si quieres este otro párrafo, Sergio. Sí. Gracias. Dice, híjole, a ver, otra metáfora mejor para él, que nadie más conoció, es el laconismo. Esta figura es la mezcla de la arquetipa y la vocal, que con un solo indicio, como dijimos al principio, esboza en escorzo un objeto entero, de modo que a partir de lo que ella dice, tu intelecto velozmente vuela hacia lo que ella calla. Un sabio toma a partir de lo que Stesícoro dijo a los locrios, que con 2 palabritas transporta muy lejos al intelecto a cosas futuras. Videte neki kadae uobis umicanant, para decir, tal desgracia azotará al pueblo que no quedará olivo en pie para albergar una cigarra. Otras aluden a cosas presentes, como un hombre que al ver sangre en la nariz de un vecino suyo, cuya esposa el prójimo amaba como si fuera suya, dijo, destina esto para los joyeros para romper diamantes, queriendo indicar que él era un cornudo. Sí, eso está raro. Sí, acaba, si quieres. Otras finalmente llaman al intelecto a cosas pasadas, como la que hizo enmudecer a un arrogante parlanchín. Cállate, que tu padre se limpiaba la nariz con el brazo. Y más ingenioso será si alude a erudiciones históricas o a fábulas, como dijimos. Sí, si quieres hasta aquí. ¿Hay algún comentario sobre esto? Bueno, yo nada más algo menor, casi al principio de este último párrafo. Ahí donde dice tu intelecto, que es nada más una cuestión de orden de palabras. Tu intelecto velozmente vuela. Yo pondría mejor tu intelecto vuela velozmente. ¿Dónde estás? Tercera línea al final. En la tercera línea del último párrafo, de este párrafo. ¿De este? Al final. Tercera línea. Otra finalmente. Aquí. Sí. Ya está, Adrián, gracias. Por nada, solo eso. Gracias. Sí, y como vieron, tenemos por allí esta cita rara, bueno, esta frase extraña, de destina esto para que los joyeros rompan diamantes, porque no sé a qué se refiere. Si alguien por allí en su bagaje cultural tuviera alguna información, sería fantástico. Sí, y Fernando, ahora que lo dijiste para que rompan diamantes, ¿no quedaría mejor porque tenemos estas dos para? O sea, como la final. Ok, para que los joyeros rompan diamantes. O destina esto a los joyeros para que rompan. Los joyeros para que rompan diamantes, sí, me gusta más. Sí. Y quizá en vez de destina, da o algo así, ¿no? Destina. Toma esto. Ajá, da esto a los joyeros para que rompan diamantes o algo así, ¿no? Es que no sé qué diga en el italiano. Sí, es eso, como ofrece, sí, como deja esto para los joyeros. Ajá, déjale esto a los joyeros. El asunto es que, ¿por qué que era un cornudo? ¿Qué significa?
Sí, o que rompe con el diamante se rompía con un cuerno, o sea, no queda, bueno, a mí no me queda Sí, nada claro. o sea, Bueno, pero sí se da a entender esto, ¿no? O sea, que es tan duro su cuerno sí, que porque puede romper los porque diamantes. todo el prójimo la ama. Pero bueno, Pero a lo la verdad mejor, no sé. sobre todo porque estamos en sí estamos todavía en la hipérbole, ¿no? Ujú. Obviamente un cuerno no puede romper un diamante, pero se trata de poner que era muy cornudo. Este era un cuerno tan prominente. Y además, bueno, más que la hipérbole, Raquel, es el laconismo, y eso es lo que me Estamos preocupa. ya. Sí, aquí está. Sí, porque Es verdad, está callando algo que ninguno de nosotros logra escuchar. es verdad. Ujú. Perdón, Sí, pero por Tere. la alusión a la sangre en la nariz, ¿no será porque le pegaron? Allí está el asunto, que no, o sea, como que nos quedamos en la mera Porque es un sensación. cornudo y a lo mejor se agarró con... Bueno, pero son frases que no conectan, ¿no? Porque dice otras. O sea, esta frase no tiene nada que ver con la de los cuernos, ¿o sí? No, sí, la sangre de la nariz está con los La cuernos. sangre de la nariz, Sí, ya la vi. sangre de la nariz. Es verdad. Y por ejemplo, perdón, la que viene abajo, la de cállate, que tu padre se limpiaba la nariz con el brazo, Ujú. yo no sé ustedes que entiendan, pero deberíamos entender que su padre se dedicaba a un trabajo donde tenía las manos sucias, o sea, que era carnicero o algo así. Ah, Sí, esto viene con Macrobio y lo explica bastante bien. No me acuerdo si en la nota también viene esto. Bueno, es sí lo viene que estaba Macrobio. viendo. Allí, Sí. Sí, pero se refiere a eso. Y Entonces la vean que retórica. Ajá. este es el problema del laconismo, que necesitamos Texto. el elemento, pues, o la explicación para entenderlo. Y al menos esta de la que viene en Macrobio, digo, le entendí porque Macrobio le explica de una manera distinta, ¿no? Un poco más detallada, pero esta del joyas, diamantes, nariz, cuerno, no. Ujú. Sí, bueno, vamos a investigar a ver si la voy a buscar también y bueno, si los demás quieren colaborar, a ver quién da con la respuesta. Le regalamos un Toblerone a quien le dé la respuesta. Exacto. Ok. Bueno, entonces Qué mayor seguimos. estímulo podría ser. Sí, un Toblerone. A la medida del canoquial, o sea, grande todo. Como los del aeropuerto que son de medio kilo. Sí. Bueno, vamos a leer, a ver quién más quiere leer. Elvia, ¿quieres leer? Es que estaba buscando la frase. Ahí te interrumpí en la investigación. Sí, y ponen que reserves espacio para que lo trabaje el joyero, pero ahí me quedé. Y ya no me acuerdo dónde nos quedamos. Aquí, en la 291, en cuyo género nos ofrece. En cuyo género nos ofrece y alaba aquella palabra gentil, aunque en materia sórdida de Jorge Leontino, sobre una alondra que pasándole sobre la cabeza la había ensuciado. A tu hermana Filomena esta grosería no le daría tanta vergüenza como a ti ser virgen. Donde él observa que esto está muy bien dicho, puesto que non quod es dixit quod fuit. Pues Jorges quería aludir a la antigua fábula de Filomena y Progne, aquella esposa de Tiro y esta soltera, aquella transformada en ruiseñor y esta en alondra. De modo que otras las llaman Progne, la esposa, y Filomena la virgen, ambas solitarias. De hecho, subyace una irónica alusión, puesto que Progne ya no era virgen, pues había sido violada por su cuñado, como si Jorge, resentido, le quisiera echar en cara sus vergüenzas diciendo: claro que sí, tú eres honesta virgen para hacer tales porquerías. A esta agudeza nuestro autor la llama trágica, es decir, ingeniosa, puesto que de similares alusiones servían los conceptos de las majestuosas tragedias. Así son las de Séneca, agudas y centelleantes de laconismos, como Agamenón,
en las Troades, donde el sabio rey reprimió las temerarias amenazas del hijo de Aquiles con 3 palabras únicamente: os esquiros ánimos. Es decir, ¿no te acuerdas que fuiste tú, el vituperado bastardo de una hermafrodita que en la isla de Esciro hilaba con las hijas de la incestuosa de Idamia? ¿Por qué ahora tanta altanería? A lo que de inmediato respondió Tiro: es que el eroqua fracturan vaca. Es decir, si la memoria de Ciro debe apaciguar mi orgullo por el incesto de mi padre, mucho más te lo debe apaciguar la memoria de Argos por la maldad de tu padre, que hizo que Tiestes, su hermano, se comiera a sus propios hijos. De modo que el lanzamiento valió la lanza y nada ganó el descerebrado rey contra el cerebro del joven. De este mismo lugar provienen todos los dichos que los latinos llamaron acumina, los griegos escómata, los franceses de, los italianos motes picantes. También nacen los proverbios, que solo indican el concepto. Carpati leporem, para indicar que uno mismo se hace daño, como los carpatenses que trajeron liebres de fuera y creció tanto su número que fueron orillados a migrar. Entonces también los sintemas sentenciosos, como el de Pitágoras, que Niki ne insidias, que era la medida de la comida diurna para indicar el que quería comer. El que quiera comer, que trabaje. Y todos los motes de las empresas que lanzando 2 palabras de un verso mutilado te lo dejan terminar a ti, sobre estos partos del ingenio hablaré en las metáforas de proposición. Si quieres hasta aquí, ¿hay algún comentario de lo anterior? Yo solamente una curiosidad. Sí. Esto es una curiosidad que me llama la atención, que no dice tesauro violar, dice engañar. Sí, eso lo discutimos también porque... Sí, Sharon, acaba. No, me parece, no sé, bastante interesante. O sea, es como, no sé si precisamente es una forma de esconder, o sea, usando su propia, o era demasiado fuerte, usando un poco esto del decoro. Bueno, no digas violada, di engañada. Sí, es que además lo habíamos comentado con Fernando, porque engañada no da esa alusión de por qué le está llamando virgen en ese sentido irónico que hace tales porquerías, como lo dice al final, ¿no? Exactamente. Y engañada, pues cualquiera puede ser engañada, pero no es lo mismo que violada. Entonces decidimos dejar violada, aunque él ponga... O puedo utilizar también forzada por su cuñado, si les pues parece forzada es más eufemista. No, a mí me parece bien, o sea, violada, pero más bien, o sea, en el contexto del texto, o sea, de tesauro, o sea... Deja ver su mentalidad. A lo mejor sí lo tal vez un poco sea una cuestión de... Bueno, lo sacaron de la compañía, pero pues fue jesuita, ¿no? Entonces, no sé si... Pues si lo quitamos, tienes razón, a lo mejor pierde como ese pudor que dice mucho también cuando lees a un autor, ¿no? De la época. Claro. Entonces a lo mejor sí optar por forzada para guardar ese eufemismo un poco... Perdón, sí. Una pregunta, ¿qué palabra usa en italiano? Engañada, inganata. Sí, es que estaba pensando, porque en latín también hay algunas maneras de decir así eufemísticamente, ¿no? Como oprimere aliquem. O sea, oprimir a alguien significa en realidad pues, violar, ¿no? Entonces, pero no usa ningún, o sea, exactamente, no usa oprimida, forzada, usa engañada. Sí, no deja ver la violación. Exacto, o sea, de ninguna forma se deja ver. O sea, uno lo entiende porque conoce el mito y porque está con la parte de la virginidad, ¿no? O sea, no era virgen. Pues yo optaría por forzada, pero no sé.
Yo tengo una observación sobre Sí. el italiano que está más adelante, cuando dice claro que sí, ¿no? Dice honesta virgen, ahí, en Ah, estas, sí, ajá. pero en el italiano dice, ¿dónde está? Ya me perdí. Maicí, que tú sé. Verginella. Virgineta, ajá. Como virgin, Virgen. Virgencita, ¿no? virgencilla. Virgencita. O sea, Ah, porque es distinto. Arriba decía vergine y abajo dice vergineta. Virginella. Virgineta. Vergineta, ¿no? Ujú. Virgineta, ajá, como Ujú. virgencita. Tal vez como que lo hace todavía más sutil, no sé. más irónico. Sí, O tal vez con ironía, sí. Sí, yo creo que sí podríamos dejar el diminutivo, ¿no? sí, lo conservo. Ajá. Y otra cosa también que acabo de notar ahorita Ujú. es que dice, de modo que otros las llaman progne. Ujú. Pero en otras partes de la traducción está como procne con C y creo que sí es con ¿Con C. C? Ajá. Con C. Ajá. Bueno, No. Ajá. Lo reviso esto, Adrián. en Sí, sí. el texto en italiano sí se progne, pero no sé. Sí, yo también estoy Pero sí hace referencia a veces la figura mitológica, ¿no? Sí, Sí, Ajá. sí, progne se refiere a... Es con que G. Ajá. con C. no, es con Ah. C, es con C. Con C, en español es con C. Ajá. Procne. Ok, qué bueno que me dices. Ah, sí. Sí, Yo tenía sí. idea equivocada entonces. Ah, ya Sí, nos es puso con aquí el C. link. Procne. A ver. No, sí, está bien, gracias por decirlo. Sí, En otros Lo reviso y lo lugares corrijo. ajá, en otros lugares del texto sí está como con procne C. así. Ah, Ujú. Ujú. Ok. Pues ya quedó lo de Procne, la Filomena con mayúscula, forzada virgencita. Ok. Virgencita. bueno, entonces, ahí, ¿sí me oyen? Sí. Sí. Seguimos entonces. Ah, bueno, ¿quieres decir algo de los sintemas, Fernando, el subrayado? Sí, que aquí no supe si traducirlo tal cual como aparece en italiano, porque sí existe la palabra sintema, y sí es un término muy entre la filosofía y la retórica, o sea, sí es una palabra existente, aunque no la consigna la Real Academia, porque es un término muy especializado, quiero pensar. Entonces, Ok. si los que saben un poquito más de filosofía no les genera ninguna, digamos, dificultad o ruido estar viendo esta palabra sin tema, entonces la podemos dejar, ¿no? Sí, estaría bien, pero tal vez una nota, ¿no? Porque no es tan común como entimema o silogismo, ¿no? Ujú. Tal vez una notita así como Explicatoria, explicatoria. sintema. Sí, a ver qué es esto de los sintemas sentenciosos. Tiene razón, Sharon, lo puedo explicar sin mayor problema. Ok. Bueno, entonces, Elvia, ¿quieres seguir? Una pregunta, Raquel. Ah, sí, Angélica. De ignorancia, sí. Arriba Sí. que hablan de las tragedias con lo ingenioso, Ajá. dice ahí porque así son las tragedias, ¿no? Pero Sí. dice la trágica, es decir, ingeniosa. O sea, sí equivale en ese contexto de las majestuosas tragedias. Digo, yo no sé. Porque Pues el autor la llama trágica, es decir, ingeniosa. sí, no creo que sean Así es. sinónimos, no me parece que sean sinónimos, pero en este caso sí Sí. está mostrando que en Jonas. esa tragedia, la de Progne y Filomena, pues está siendo ingenioso al poner ese tipo seguimos en los draconismos, ¿no? Ok. En este tipo de género de metáfora, pero no son sinónimos como, o sea, no es el Claro. sentido del sinónimo. Ajá. Ok, Sí, gracias. sí en el italiano Sí, Fernando dice es decir, o sea, sí lo pone como, porque puede dar pie al equívoco, como dice Angélica, de Sí pensar lo dice. Así lo dice. Ajá. Es decir, ingeniosa. Es decir, sí. Pero bueno, lo entendemos por el contexto de arriba, porque, creo. Ajá. Sí, no, gracias Sí, por la pregunta. claro que sí. Bueno, entonces, seguimos. Elvia.
Justamente a este lugar pertenecen las siglas que con un solo carácter indican una palabra entera que es metáfora simple de palabras, como las letras iniciales S, P, Q, R y otras de las que ya hablamos. Así fue la sigla del Lábaro y de la Cimera de Constantino, donde en memoria del gran prodigio, la letra X, partida por la R, fue un laconismo que significaba Cruz Christi, donde puedes observar un divino misterio. La primera letra del santo nombre Christus, que significa rey, es una cruz, porque solo en la cruz aceptó el nombre de rey, y con esa sigla presagió el absoluto imperio a Constantino. En efecto, a veces con la sola figura material de una letra se forma una metáfora, como cuando cuando con la letra B amenazaron a un astuto con colocarle grilletes en los pies y sobre un gran doctor cuya esposa tenía todavía sus clientes, diciendo un estudiante: este es un gran letrado. Respondió otro, haciendo un signo sobre la frente, sobre todo por la letra de Pitágoras, es decir, la Y. Esto explica los cuernos. Ah, sí. Sí. Ya. Sí. A ver. ¿Nos vamos a detener un momento ahí o van a seguir? No, si quieres ya. Ajá. Ahí donde dice la primera letra del santo nombre Christos, es en griego, ¿no? Sí. Entonces, igual convendría cambiarlo por caracteres griegos, porque supongo que... Pero en el italiano lo pone en caracteres griegos. No, está en latinos. Sí, pero es griego, evidentemente. Sí. En ese sentido, pues yo pensaría que, no sé si en otros lugares de esta obra tenga caracteres griegos. Sí, ya nos había salido. Sí. Pero también usa la transliteración, ¿no? Perdón, Íñigo. Es una abreviatura prototípica. No suele transcribirse con caracteres griegos, sino con latín. Sí, pues porque aquí, digo, me sonó un poco, más bien a la vista, se me hizo un poco raro, ¿no? Porque es una P ahí, no una RO. No son sigmas, sino S. Pero si es una abreviatura prototípica, bueno, entonces así en romano supongo que está... Sí. Ok, bueno. Si no hay otro comentario, seguimos entonces. Paso a la metáfora de oposición que nuestro autor destaca sobre las otras, puesto que la contraposición tiene cierta fuerza entimemática que no apaga, sino violenta el entendimiento. Debes recordar que lo contrapuesto tiene dos frentes, es decir, la colocación proporcionada de las palabras y el significado agudo del concepto. Por un lado, es figura armónica, por otro ingeniosa, puesto que las cosas contrarias colocadas en relación, como él advierte, estimulan más y más resplandecen en el intelecto. Hermosa forma de oposición es, sobre todo, lo que te hace emitir la misma voz dos veces, como la que él nos pone como ejemplo. Non oportem peregrinus semper esse peregrinum, donde una palabra contrariamente a sí misma, en el primer lugar significa forastero y en el otro ignorante. En este ejemplo ves mezclado el equívoco con la oposición, que agrega gracia a la gracia, como más adelante diremos. Y a estas hacen retrato otras que contraponen dos palabras casi equívocas, como los anagramas y las aliteraciones y las paranomasias que hacen eco. Vistiqui, eccigianti, como laudator es adulator, y la de Séneca hablando del generoso Canio que mientras jugaba recibió el triste anuncio de muerte y casi sin cuidado siguió el juego. Lucici illum putas y Lucice. Y un poetastro que habiendo presentado sus versos a un señor sin poner por merced más alabanzas, dijo: este sabe laudar, no dar.
y de un soldado jugador. Este es mejor para lanzar el dado que el dardo. Y una dama libertina que se deleitaba pintándose la boca de rojo. Rubiscit non erubescit. Y otras de las cuales ya hemos dado ejemplo cuando hablamos de las figuras armoniosas. Por lo que concluye nuestro autor que este es el mérito de la metáfora, puesto que el mismo concepto desplegado con otras palabras pierde valor y belleza, como aquella agudísima frase, dignum est mori antequam sin dignus mori. Si la despliegas así, dignum est morim dum innocens est, mantiene su virtud, pero no su gracia. Y lo mismo, si pasas esos motes italianos al latín o del latín al italiano, quedarán insípidos como si quieres italianizar las palabras de Canio de este modo. Elvia, nos quedamos en esta última parte. A ver si quieren la leo para que no nos perdamos. Decía entonces, y lo mismo, si pasas esos motes italianos al latín o del latín al italiano, quedarán insípidos, como si quieres italianizar las palabras de Canio de este modo, partieli questo giocare o scarnire, o bien latinizarlo del soldado de este modo, aptior est aelea quam pelo. Y ya, aquí termina el párrafo. Entonces, no sé si quieran comentar algo. Ya volví, perdón, Sí. La distracción de la batería y entonces, ¡pum!, se apagó todo. Ok. Bueno, ya estábamos preguntando si alguien tiene comentarios en esta última parte porque ya son las 7. Sí. Bueno, no sé si alguien más. Yo no tengo más que comentar sobre esto. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, creo que no. Bueno, si quieren, entonces dejamos de compartir pantalla y pues lo dejamos para la próxima. ¿En dónde nos quedamos entonces? ¿En qué página? 293. 293. Bueno, ok. Entonces, pues seguimos la próxima clase, perdón, la próxima sesión con lo que resta. Y bueno, seguimos comentando sobre estas especies de metáforas, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo, Íñigo. Si no, pues ya. No, todo bien. Todo bien. Yo, como siempre, les agradezco su lectura y sus sugerencias. Sí. Y ya les deseamos buena noche.